Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana, acá desde el gran estado de Texas. Algunos dicen Texas, pero la forma correcta es Texas, como decir México, no se dice México. Bueno, si estás hablando en inglés, se dice Mexico, of course, pero en español es Texas, México. De todas maneras, aquí te saludo de una manera muy especial, de una manera muy calurosa, aquí desde la ciudad de El Paso, donde tengo 40 años radicando con mi familia. A los que me ven a través de México, Centroamérica, Sudamérica, estamos indiscutiblemente en los últimos días, en la recta final. Si leemos la Biblia de una manera más constante, nos damos cuenta de todo lo que está tomando lugar en el mundo, que corrobora, confirma lo que el mismo Señor Jesús estuvo hablando. Mateo capítulo 24, que fue oficialmente su último sermón antes de que públicamente lo crucificaran. Estaba sobre la cima del Monte de los Olivos y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿qué señal habrá de tu regreso, de tu venida? Y el Señor les dice: bueno, pero vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Habló de guerras, rumores de guerras, terremotos, y habló de pestes y plagas. Y precisamente hablando de plagas, los que me están viendo en el mundo entero, quizá usted no esté informado porque está en, no sé, Latinoamérica, en el continente europeo, donde todavía no ha llegado esta plaga, pero hay una plaga espantosa, terrible, que se llama la plaga de las langostas, los saltamontes. Es una plaga, dicen que bíblica, profética, increíble. Parece tipo plaga del tiempo de Egipto, 3500 años atrás. Hablé un poquito de ello, mencioné creo que ayer o antier, en el África, en países como Somalia, en Etiopía, en Kenia, y ahora está llegando a Uganda y va a llegar a Sudán del Sur. Esto es increíble, está afectando el continente negro del África, donde ya hay un hambre tremenda y millones de personas no tienen alimento. Dicen que esta plaga es tan terrible de las langostas, los saltamontes, realmente no hacen daño al ser humano. Ellos no muerden, no pican. Bueno, pueden pegarse aquí y hacerte un poquito así, pero no te hacen nada. No es una cosa que causa veneno, no mata ni nada, pero comen y destruyen las cosechas y la comida de poblaciones completas. Es una plaga tremenda, histórica, profética. Estamos viendo cosas tremendas. Dicen que un enjambre más o menos mediano de 150 millones de saltamontes, de langostas, estas famosas, dice que pueden cubrir y abarcar prácticamente 1 kilómetro cuadrado. O sea, estamos hablando de 1 kilómetro cuadrado. Y dicen que hay cerca de 500 billones de saltamontes. No sé cómo pueden llegar a esta cifra, pero las Naciones Unidas han emitido una advertencia grande y fuerte diciendo que hay que tomar medidas especiales para poder prevenir, intervenir, porque si no mucha gente podría morir de hambre. Una plaga como esta trae mucha gente, le quita la comida. Para que tengan una idea, dicen que un enjambre más o menos, como te decía, de 150 millones de saltamontes puede comer toda la cantidad de comida que comería la población de un país completo como Kenia. Y ahí te va para tener una idea de la perspectiva o de la medida de lo que estamos hablando. Dicen que los 3 estados de Pensilvania, de Nueva Jersey y de Nueva York, todas las poblaciones de los 3 estados, que son millones y millones de personas, un enjambre de 150 millones, es lo que dicen las Naciones Unidas, dice, podría consumir la cantidad de comida que estas personas consumen en un día. O sea, todos los que comemos en estos 3 estados, o los que comen en un día, un enjambre de 150 millones de saltamontes, de langostas, pueden consumirlo en un solo día. Entonces, estos saltamontes llegan y literalmente arrasan con las cosechas, las limpian, se las comen todas, es increíble.
Entonces estamos viviendo los últimos días, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Tal vez tú estás en Argentina y dices, bueno, yo estoy tan lejos de lo que está pasando en Somalia o en Kenia o en Etiopía o en Uganda o en no sé qué, en Sudán. También dicen que esto está llegando hasta Pakistán, está brincando al continente asiático más acá arriba. Estamos hablando Pakistán, que está pegado con la India. Así que estamos viendo cosas tremendas que están tomando lugar en el mundo. Obviamente que hay una crisis política, hay crisis religiosa, hay crisis económica, social, hay mucha gente que está nerviosa, mucha aflicción. El mundo está literalmente en constante catástrofe emocional. O sea, estamos viendo de terremotos, estamos viendo, bueno, no faltan muchos meses ahora que llegue junio para los huracanes. Y yo les dije a ustedes que 2020 será un año apocalíptico. Ya lo hemos visto, los fuegos increíbles e históricos de Australia. Hemos visto, por ejemplo, los terremotos de Puerto Rico, y gracias a Dios que por lo menos en los últimos 5 o 6 días en Puerto Rico no ha temblado. Hoy espero que no tiemble ya más, pero no se sabe lo que puede pasar. Puede llegar un terremoto de 8, de 9, de 10, y también podría estremecer República Dominicana. Óyeme, Guatemala, México. Hablando de México, estaré en México este fin de semana. Estaremos ministrando en esta gran iglesia Centro de Fe de Tacuba con el pastor, el doctor Noé Martínez. Y bueno, una iglesia tan preciosa, compartiendo la poderosa e inconfundible palabra del Señor Jesucristo, ministrando por las almas. No te puedes perder esta bendición. Pero México, Centroamérica, Sudamérica, tal vez usted dice, pero es que aquí no llegan estas plagas, pero llegan otras plagas. Ahora tenemos, por ejemplo, la peste del coronavirus, que literalmente está consumiendo y por lo menos está causando más que muertes, y muchos han muerto ya, lamentablemente, más de, creo que cerca de 1000, según los números, y son los números verdaderos, porque la China esconde los números verdaderos. Pero imagínate tú, les decía yo ayer o antier, que aquí en Estados Unidos solamente 12,000 muertos en la temporada de la influenza, 22 millones de infectados y 210,000 hospitalizados. Esto es la influenza. Esto es en Estados Unidos de América. Solamente en Estados Unidos. Influenza, el flu, que tiene los síntomas, por ejemplo, de la fiebre alta, dolores musculares, problemas con las vías respiratorias y otro sinnúmero de problemas que puede causar la muerte. 12,000 personas, ya más de 12,000 personas ya han perdido la vida a raíz de la influenza. Ahora se promueve mucho, por ejemplo, en esta temporada, lo que son las vacunas de la influenza. Pero también, por otro lado, dicen algunos médicos que la vacuna de la influenza, los efectos secundarios son peores que tener la influenza. Así que no sabemos a veces a quién creer. Los cristianos tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. También tomar medidas preventivas y practicar limpiar nuestras manos, guardarnos. Si usted ve una persona que está tosiendo, no vaya a abrazarlo. Dígale con todo amor y respeto, pero mire, mejor de distancia, ¿no? Lejitos, ¿no? Hay que tener cuidado, pero estamos en el tiempo final. Óyeme, Jesús habló, Mateo capítulo 24. Las señales también del cielo. Lucas 21, Jesús dijo, y habrán señales en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Cuando nosotros miramos la línea del tiempo en el panorama escatológico, las profecías están cumplidas todas, y sobre todo Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Y aleluya, lo que está pasando en Israel. Los últimos 3 años el presidente americano ha hecho una tras otra declaración a favor de Israel, acelerando la venida del Señor Jesucristo. Esto nunca se esperaba a la humanidad, que hubiera un presidente americano que no solamente apoyara a Israel, sino que declarara cuestiones proféticas a Israel. Se reunieron un grupo de 200 rabinos en Jerusalén hace unos 2 meses atrás. 200 rabinos. Y los 200 rabinos declararon que Dios había usado a Donald Trump para hacer declaraciones proféticas a favor del pueblo judío. Esto es interesante,
Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque la declaración de Donald Trump el 6 de diciembre del 2017, yo estaba en Israel cuando hizo la declaración, que Jerusalén era, es y será siempre la eterna, nunca será dividida, capital de los judíos, fue increíble, estremeció al mundo. Amenazaron los palestinos con levantar guerra contra judíos, contra los americanos. No llegó a nada, porque muchos de ellos lo que hacen es que caraquean y hablan y dicen y amenazan. Pero también el gobierno americano fue fuerte en ese aspecto, el de Donald Trump. No los demás, no los liberales. Un hombre que se atrevió a bendecir la nación de Israel. Él mismo tal vez no sabe que Dios lo ha estado usando en esa posición. Y yo he creído y lo he dicho y lo seguiré diciendo. Dios puso a este hombre en la Casa Blanca porque Dios es el que pone y quita reyes. Lo puso en un momento definido de la historia, dentro de la línea de tiempo, proféticamente hablando, escatológicamente hablando, para bendecir la nación de Israel. Preparando todo, el escenario, la plataforma. Eventualmente Israel pasará por el tiempo de la angustia de Jacob, como dice la palabra, momento de la gran tribulación, y sufrirán muchísimo. Pero todo esto que está tomando lugar es la preparación, donde eventualmente el anticristo, el diablo encarnado, será el que aparezca en el mundo durante el tiempo de la gran tribulación y hará que la paz se logre con todos los países árabes y los países enemigos del mundo, con la nación de Israel, hasta que pasen otras cosas tremendas a mitad de la tribulación, como la abominación desoladora, la culminación, por ejemplo, de la guerra de Armagedón. Y en el periodo entre la abominación desoladora y la guerra de Armagedón hay una serie de cuestiones que toman lugar, como las copas, los juicios de Dios, etcétera. Estamos hablando de algo que es importante que usted lo tome en cuenta. Y la iglesia cristiana hoy, lamentablemente, carece de conocimiento, nunca lee la Biblia. Y es triste decirlo, lo digo con mucho amor, pero muchos, demasiados pastores, predicadores, jamás entran a estos temas y no lo tocan ni con una vara de 1000 metros, cuando estamos precisamente viviendo el momento profético de lo que está tomando lugar. Y una de estas cosas son las plagas que estoy hablando ahora mismo. Las plagas, billones. Se dicen que cerca de 500 billones, medio trillón de langostas, de saltamontes, un pequeño enjambre solamente de 150 millones de langostas o saltamontes podría consumir todo el alimento que consume la población de Kenia en un día, o toda la población, por ejemplo, o las poblaciones de 3 estados americanos como Nueva Jersey, como Nueva York y como Pensilvania. Imagínate, tú, estamos hablando de millones de personas que comen todo en un día, todo lo que coman en un día, 24 horas, un enjambre más o menos pequeño de 150 millones, consume todo eso en un día. Estamos hablando de estos saltamontes que son pequeños, son como los chapulines pequeños, son las langostas. Es una plaga terrible, no hacen daño al ser humano, pero como llegan como si fueran una nube grande así de repente. Y esto está pasando ahora mismo. Somalia, está pasando en Etiopía, en Kenia, Uganda, Sudán, está llegando hasta Pakistán y va a llegar a muchos más lugares en el continente africano. De hecho, África sufre de hambre. Países como Somalia, la gente se está muriendo de hambre. En Kenia hay hambre, en Etiopía, en Eritrea también, en Sudán, en estos países más pobres que hay, la parte este de África. Entonces esto podría llegar a mayores problemas, porque podría contaminar todo lo que es el continente africano. Se brinca también para Europa. Imagínate tú, usted dice, pero no es posible. ¿Cómo que no es posible? ¿Se acuerdan ustedes en el tiempo de los faraones en Egipto? Se cuenta la historia y en la Biblia están las plagas, que llegaban estas plagas y consumían todo lo que había en Egipto. Estamos en los últimos días. En este día de hoy, martes 11 de febrero del 2020, año apocalíptico, por supuesto, absolutamente que sí, sin ninguna duda alguna. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, y Cristo ya viene pronto. Estamos hablando de una plaga histórica, la más increíble en 70 años, que está literalmente afligiendo el continente africano y podría
llevar a la muerte muchas personas por falta de alimento. Consumen las cosechas y todo. Millones podrían ser catastróficamente afectados. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre te comparto la noticia del momento con una perspectiva bíblica y profética. De nuevo, recuerda que Cristo viene pronto. Maranata, Shalom.